En este momento vamos a presenciar una intervención de Rosa María Palacios, donde ofrece una mirada crítica sobre la reciente excarcelación de Martín Vizcarra y Betsy Chávez. En su análisis, Palacios cuestiona las decisiones judiciales y pone sobre la mesa el debate acerca de cómo estas medidas impactan en la confianza ciudadana frente a la justicia y la política en el Perú. A continuación, te dejamos con sus comentarios para que escuches de primera mano su postura y evalúes las implicancias de este nuevo escenario en la coyuntura nacional. Después lo mandaron a Ancón, después lo regresaron a Barbadillo y ahora sale en libertad. Una apelación, hay que decirlo, bastante veloz. Normalmente estas cosas demoran mucho más tiempo, ¿eh? Pero estando en cárcel y estando con un proceso de juicio oral en marcha, parece ser que la justicia tuvo alguna consideración y decidió pronunciarse sobre el tema. El primer preocupado sobre esta resolución, por supuesto, ha sido el fiscal Rafael Vela, que teme una fuga. La Fiscalía siempre teme una fuga, pero esta vez ha sido explícito. Ha dicho, lo que tememos es que Martín Vizcarra se fugue antes de que termine su proceso o estando por sentenciarse. Así lo dijo, por favor. ¿Ok? Esa es la preocupación de Vela. Pero, miren, la resolución de este colegiado es bien interesante y por lo tanto vale la pena detenernos en las 64 páginas que tiene, ¿ok? Vamos a explicar un poquito las cosas. El juez Chávez Tamariz, ¿ok?, determinó que Martín Vizcarra necesitaba ir a prisión preventiva para resguardar, digamos que, el proceso, ¿ok? Y que el riesgo del señor Martín Vizcarra se había incrementado. Recuerden ustedes que en el 2021 se había pedido una prisión preventiva, se había incrementado 4 años después, por lo tanto merecía estar en prisión preventiva. La defensa de Martín Vizcarra presenta una serie de agravios, así se llama, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el juez Chávez Tamariz no ha actuado ni con justicia ni de acuerdo al proceso, ¿ok? Hay como unos 10 agravios. Algunos, la sala superior, conformada por 3 jueces, los desestima, ¿ok? En otros hay un debate bien interesante, pero por el conjunto, ¿no es cierto?, de puntos que examinan y en los que están de acuerdo, dicen, este señor no puede estar excarcelado. Perdón, no puede estar encarcelado. Tiene que excarcelarse. ¿Cuáles son los asuntos que ameritan que Martín Vizcarra salga de prisión? 3, en realidad. El primero es que sí tiene arraigo familiar. A diferencia de lo que cree el señor Chávez Tamariz, los jueces señalan que si se siguiera la hipótesis del doctor Chávez Tamariz, los jubilados, los divorciados que no viven con sus hijos, los solteros que no tienen hijos, jamás tendrían arraigo familiar. El arraigo familiar es mucho más que tener dependientes. Es mucho más que eso, dice la Corte, y siempre ha sido así. A mayor prueba, señalan que el señor Martín Vizcarra fue allanado el año pasado y que durante ese allanamiento se dejó constancia que dormían en esa casa con él su esposa y su hijo universitario. Y que esas 2 personas, si bien pueden tener un DNI en Moquegua y no en San Isidro, Lima, Perú, eso no quiere decir que no sean parte de la familia de Martín Vizcarra. Creo que esa era la más fácil de vencer. La segunda es la del arraigo laboral. Ahí el juez Chávez Tamariz había señalado, entre otros puntos, que no había arraigo laboral porque los contratos de locación de servicios que tenía Martín Vizcarra no estaban notarializados. La Corte Superior dice con toda razón, no se necesita tener una firma certificada por un notario para que exista un contrato de trabajo. ¿De dónde sacan ese requisito? Sí llama la atención, dicen que uno de los contratos
se haya formalizado con fecha posterior a la solicitud de prisión preventiva, pero el otro no. Y que el señor ha demostrado una serie de actividades dentro de ese contrato laboral vinculadas al mundo de la construcción, que sí han sido claramente acreditadas con fotografías, presencia, etc. La falta de arraigo laboral y la falta de arraigo familiar se le cae a la Fiscalía. ¿Pero puede ir una persona con arraigo laboral y arraigo familiar a prisión preventiva? Sí. ¿Cuándo? Cuando su comportamiento procesal sea cuestionable. Y es ahí donde la Fiscalía sí la embarró. Porque no hay comportamiento procesal cuestionable entre el 2021 y el 2025. No hay. Tienen que haber aportado algo que diga fehacientemente, esta persona ha comprado testigos, esta persona ha estado prófuga, esta persona movió el cadáver, ¿no? Dispuso del botín. Es decir, actos que perturben la actividad probatoria. Eso no existe. Por lo tanto, no teniendo un comportamiento procesal cuestionable, el señor va a todas sus diligencias, asiste a todas sus diligencias. Entonces no hay posibilidad que haya prisión preventiva. Para que exista prisión preventiva, acuérdense ustedes de los tres supuestos, el tercero es poner en riesgo la actividad probatoria. Acá sí viene un debate súper interesante para los abogados, ¿eh? Para los que no son abogados se van a aburrir, pero en fin, que tienen los jueces, que tienen posiciones distintas y por eso votos singulares. Los tres jueces están de acuerdo en que el señor tiene que ser liberado, pero hay un punto que es bien interesante y es si tú puedes imponer prisión preventiva en la etapa de juzgamiento, un asunto que hemos visto en este programa. Y yo creía que no, porque si lo que tú quieres preservar con la prisión preventiva es la actividad probatoria y esta ya concluyó en la investigación, ¿para qué quieres una prisión preventiva? ¿Ok? Ya concluyó la investigación. El Código Procesal Penal habla de solicitar una prisión preventiva durante la investigación, en cualquier momento de la investigación. ¿Qué pasa cuando la investigación ya concluyó? Bueno, de los tres jueces hay uno que dice no se podía pedir. No se podía pedir porque ya estaban en la etapa de juzgamiento y por principio de legalidad, o sea, tienes que hacer exactamente lo que la ley dice, no se puede. Los otros dos piensan distinto y señalan que se puede pedir en cualquier momento, aún en la etapa de juzgamiento. Pero es un asunto que tiene que debatirse porque la ley, para que vean que hay un debate, dice claramente durante la etapa de investigación. Lo que dice la Fiscalía es que no está prohibido. Sí, pero en el derecho que restringe libertades fundamentales tiene que estar específicamente señalado que puedes restringir una libertad fundamental, tiene que estar específicamente señalado en la ley. Y la ley habla de etapa de investigación, no de juzgamiento. Hay otro problema. Hay una ley, la ley 32.130, que este Congreso aprobó, que modifica varios aspectos del proceso penal. Entre ellos, que una persona no puede tener una medida restrictiva de la libertad que dure más de 36 meses sin sentencia. ¿Ok? Sea esta impedimento de salida del país, sea esta prisión preventiva, sea esta comparecencia con restricciones. ¿Ok? En el caso de Martín Vizcarra, este proceso se inicia en 2020, fines del 2020, cuando él es derrocado. Por lo tanto, los 36 meses ya se agotaron hace rato. Hace rato. La Fiscalía dice, o es comparecencia simple o es prisión preventiva, que es la que no ha tenido, porque ya tuvo impedimento de salida, ya tuvo restricciones por más de 36 meses. A continuación seguimos con la intervención de Rosa María Palacios, donde lleva su crítica un paso más allá al cuestionar directamente el trasfondo político de estas excarcelaciones. Entre las dos
En esta parte analiza cómo estas decisiones no solo generan desconfianza en el sistema judicial, sino que también abren un debate sobre la influencia del poder y los privilegios en la aplicación de la justicia. De esta manera, la periodista mantiene un tono firme y polémico, planteando preguntas que siguen incomodando a más de uno en la escena política nacional. Su juicio continúa. El juicio de Martín Vizcarra, en los 21 días que ha estado en cárcel, ha tenido un aceleramiento. Pasaron de una audiencia por semana a una audiencia cada 4 días. O sea, a 2 por semana. En una semana incluso hubo una semana que tuvo 3. Y está a ese ritmo. A ese ritmo, sí, probablemente en diciembre terminan. Pero si regresan al ritmo de una audiencia por semana, ¿qué falta? Falta la presentación de las pruebas documentales de la Fiscalía, como 60 pruebas más. Y luego falta la presentación de las pruebas documentales de la defensa, que son 108. Y de ahí vienen alegatos finales, cierre, cualquier prueba adicional, porque hay un espacio para prueba adicional, y de ahí se sentencia. La Fiscalía dice que en 2 meses está sentenciado. Todo depende de la velocidad del juicio. El asunto es además que ese mismo colegiado que está juzgando a Vizcarra tenía el caso Metro de Lima, pero ya terminó. Tienen ahora más tiempo y le pueden dedicar más tiempo a Vizcarra. Normalmente cuando un reo está en cárcel se acelera el proceso, pero ya no está en cárcel. Van a regresar a 1 vez por semana o a 2 veces por semana. ¿Por qué estas cosas son interesantes e importantes? Porque lo que está en juego es la postulación de Vizcarra. Si Vizcarra no es sentenciado hasta que resulte proclamado vencedor, si es que pasa la segunda vuelta y gana, está en una posición en la cual, declarado vencedor, no se le puede procesar siendo presidente de la República. Pero a la vez no puede postular porque tiene 3 inhabilitaciones. Salvo que ahí sí el auxilio venga de la Corte Interamericana. Volvemos a estar en la misma posición en la que estábamos hace unos días. Eso no ha cambiado. Y el proceso ciertamente continúa. ¿Pero qué es una derrota de la Fiscalía? Sí, la verdad que sí. Y que las consideraciones que ha tenido la Sala Superior son, la verdad, bien atendibles. Bien atendibles. Yo se los expliqué acá. A usted puede gustarle o no gustarle, pero decir que el señor no tiene arraigo laboral ni familiar y que su comportamiento procesal es cuestionable es algo que tienes que probar. Y la Fiscalía no lo ha podido probar. Luego viene el caso de Betsy Chávez. Eso sí ha dado toda una sorpresa. El TC, el Tribunal Constitucional, ratificó, por favor, la nota de la República. Betsy Chávez estuvo 1 semana en la cárcel sin tener una orden en su contra. Y Tribunal Constitucional ha calificado de arbitraria su detención. ¿Qué pasó? Vamos por partes y cucharadas. Betsy Chávez ha sido detenida en prisión preventiva y se concedió esta prisión preventiva por 18 meses. ¿Ok? En diciembre pasado, en el año 2024, vence la prisión preventiva de Betsy Chávez. Betsy Chávez tenía que salir en libertad. Seguir su proceso, ojo. De nuevo, la prisión preventiva es una medida para cautelar el proceso, no es el juicio. ¿Ok? Tenía que salir en libertad porque se habían cumplido los 18 meses. Y el día en que tenía que salir en libertad, la Fiscalía pide la ampliación. ¿Ok? Y el juez Checli, un juez supremo, porque la señora es aforada, ha sido primera ministra y ministra de Estado, no resuelve el mismo día. Se demora 7 días en resolver. Y durante esos 7 días
Betsy Chávez estuvo presa sin mandato judicial. Su defensa presentó un habeas corpus. Lo pierde en todas las instancias hasta que llega recién al Tribunal Constitucional. 5 de 7 magistrados que participan en este habeas corpus miran y dicen, a ver, ajá, sí pues, la señora estuvo 7 días detenida de manera arbitraria. Y además es nulo, ¿no es cierto? Es nula la solicitud de la Fiscalía efectuada después de que venciera la prisión preventiva. Nula. Tenía que haberla pedido antes. Porque si no, yo voy a tener una persona en cárcel sin mandato de detención que proceda, ¿no es cierto?, de un juez regular. ¿Eso cómo se llama? Detención arbitraria. ¿Se dan cuenta del problema? Y es un problema creado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. En este caso el TC ha sido garantista, normalmente no lo es, pero en este caso lo ha sido, presumo porque vienen otros habeas corpus en camino. Pero ha sido garantista y está bien que lo sea. O sea, las personas no pueden estar en cárcel sin mandato judicial, ¿ya? Esa es la norma. No importa cómo te llames ni qué delito has cometido. Y esa es la norma que se tiene que aplicar. Betsy Chávez ha hecho un show, su defensa ha sido una defensa política, igual que la de Pedro Castillo, pero no jurídica. Eso estamos claros. Y huelga de hambre seca de más de 7 días ya, hasta ayer, eso es imposible. Es médicamente imposible estar 7 días sin comer y tomar agua. Porque sin comer se puede, pero sin tomar agua, ningún líquido, seca, te mueres al día 4. Estaría muerta. Con lo cual ha estado tomando agua, pues. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue a visitarla, visita cárceles normalmente, es parte de su trabajo, y encontró que sus condiciones eran buenas, que tenía algunos beneficios que otras presas no tenían, cosas menores, ¿ah? Un hervidor de agua, y que estaba estable, que su situación era de cuidado, pero que estaba estable, y que se estaba en ese momento reuniendo con su abogado y después se reunió con ellos. Por publicar eso, a Gloria Cano, a Tania Pariona, han ido a crucificarlos. Pero es la verdad. Tienen que decir la verdad. La señora montó un show. Reitero, una persona que no toma ni una gota de líquidos y no come y viene muy debilitada por supuestamente no haber comido durante semanas, se muere pues. Y eso no ha sucedido, ni con el dramatismo de su abogado en plena audiencia. Muy bien, Betsy Chávez sale en libertad hoy, igual que Martín Vizcarra, tienen que hacer los trámites. Ella fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia, seguramente de ahí se irá a su casa. ¿Puede volver a prisión preventiva? Sí, yo creo que sí, pero si ustedes revisan justamente el caso de Vizcarra, 2 de 3 jueces dicen que sí se puede pedir prisión preventiva durante juzgamiento, que es el caso de Betsy Chávez, pero hay que presentar comportamiento procesal cuestionable. Si ha estado presa, ¿cuál es el comportamiento procesal cuestionable? Procesal.